También se llevó a cabo la campaña contra la trata de personas en lenguas indígenas nacionales, como el chol, mazateco, mixteco, náhuatl, purépecha, tlapaneco, tzetzal, tzotzil y zapoteco. Todo esto con la finalidad de abarcar diferentes regiones del país con mayor densidad de población indígena, pero sobre todo acercarles información para que puedan defenderse de mejor manera cuando se da una vulneración a sus derechos humanos. Durante 2012, los periodistas y defensores civiles de los derechos humanos continuaron desempeñando su labor en un ambiente adverso. En este año se registraron un total de 149 quejas, 98 correspondientes a agravios en contra de periodistas y 51 a defensores civiles de derechos humanos. En este contexto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hace un llamado para erradicar la impunidad y llevar a cabo acciones contundentes que garanticen condiciones de seguridad y prevención, para que el desempeño de los defensores de derechos humanos no se vea coartado ni amenazado por ningún tipo de circunstancia. Del mismo modo, es urgente que las autoridades del Estado otorguen una atención a los agravios que enfrentan los periodistas y se realicen investigaciones eficaces para llevar a la justicia a los responsables y evitar que las denuncias de agresiones, abusos en contra de periodistas continúen en la impunidad. En el ámbito de protección de los derechos humanos de la niñez, la familia, los adolescentes y las personas adultas mayores, a lo largo del año que se informa, organizamos 152 actividades de promoción, contando con la participación de 22.720 asistentes y distribuyendo 164.269 materiales de difusión. En lo referente a las personas que viven con VIH-Sida, es preciso señalar que esta condición de salud no debe ser motivo de estigma, ni mucho menos de un trato discriminatorio, por lo que es necesario que exista una adecuada protección del derecho a la salud, con el objetivo de que se promueva también el respeto a la dignidad de las personas que viven con dicha enfermedad. Por ello, en 2012 se impartieron diversos talleres, conferencias, cursos de capacitación en 24 entidades federativas, lo cual buscó favorecer un mayor conocimiento de este tema entre servidores públicos, activistas de derechos humanos, estudiantes, empresarios y público en general. Las mujeres en México siguen sufriendo diversas formas de violencia y discriminación que no pueden ni deben ser toleradas. Al contrario, deben ser denunciadas y combatidas por las autoridades, organizaciones sociales, escuelas y centros de trabajo. De igual manera, las acciones de promoción de los derechos de la mujer y la igualdad entre mujeres y hombres constituye un rubro pendiente en las políticas públicas de nuestro país. Por ello, este año se llevaron a cabo diversas actividades que lograron impactar a cerca de 50,000 mujeres con objetivo de poder informarlas en torno a las políticas y estrategias en materia de igualdad entre las mujeres y los hombres. Como parte de las acciones de monitoreo, se llevaron a cabo actividades de seguimiento de las acciones gubernamentales y sobre todo de cómo se promueven este tipo de acciones en las leyes, en las reformas y sobre todo en materia de las condiciones de trabajo y de igualdad entre mujeres y hombres. A la fecha, 4 entidades federativas no cuentan con una legislación local en materia de igualdad entre mujeres y hombres y es importante que se pueda promover el establecimiento de ese marco jurídico. También destaca el lanzamiento de la campaña Únete por los derechos humanos para eliminar la violencia contra las mujeres en México, que iniciamos en septiembre pasado y en la que incorporamos un conjunto de estrategias en el ámbito nacional para prevenir y eliminar este vergonzoso flagelo de nuestra sociedad, que lo mismo se da en el sector público que en el sector privado y lo mismo en el sector educativo que inclusive en el ámbito familiar. La población indígena de nuestro país con frecuencia enfrenta actos de racismo, discriminación y violencia tanto física como emocional, exclusión de los servicios de salud y educación, explotación laboral y limitaciones de acceso efectivo a la justicia, lo que vulnera gravemente su calidad de vida y sus posibilidades de desarrollo. Durante este año,
visitamos 206 comunidades indígenas, 86% más que en el año 2011. Capacitamos a 18,178 personas en materia de derechos humanos de la población indígena y se distribuyeron 120,639 materiales informativos para lograr que se les garantice el ejercicio pleno de sus derechos y la igualdad de oportunidades. Especial atención requiere la niñez indígena, que aún sufre rezagos que la ubican como uno de los grupos en mayor riesgo de vulnerabilidad por ser los menos atendidos en sus demandas. También el caso de las mujeres indígenas, que suelen ser objeto de abusos y violaciones directas a su integridad física y moral, así como de violencia intrafamiliar y sobre todo de falta de atención médica adecuada. También realizamos 68 visitas a diversos centros penitenciarios para entrevistarnos con la población indígena, analizar sus expedientes jurídicos y médicos y brindarles orientación jurídica. Como resultado de esto, se logró la liberación de 245 personas indígenas sentenciadas que no debían estar en prisión. En general, de los grupos étnicos náhuatl, zapoteco, tzotzil, mixteco, totonaco, mixe, mazateco y chinanteco. En cuanto a las visitas a lugares de detención en ejercicio de las facultades del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, este año llevamos a cabo 527 visitas a distintos lugares de detención e internamiento. De estas, 275 fueron de seguimiento a fin de identificar prácticas que pongan en peligro a las personas y para favorecer el mejor cumplimiento de las tareas de la autoridad, sobre todo de aquellas encargadas de custodiar este tipo de lugares. En 2012, también se dio a conocer el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, el cual permitió observar la lamentable situación que prevalece en el sistema penitenciario nacional. Algunos de los principales hallazgos fueron la falta de condiciones mínimas de dichos centros, ya que en la mayoría de ellos se carece de servicios indispensables para la vida humana, tales como el agua potable y la alimentación. Asimismo, se pudo advertir que las condiciones de gobernabilidad son debilitadas en razón de que el 60% de los centros visitados se constató existe un autogobierno. Con las condiciones actuales de los centros de reinserción, no habrá política de seguridad pública que dé resultados. Recuperar la seguridad pública requiere, entre otras cosas, de un sistema penitenciario articulado y funcional que cumpla con su propósito principal, que debe ser la reinserción social de las personas que están compurgando penas. Circunstancias similares presentan los centros de reinserción social para mujeres, que están en una condición de abandono que las coloca en mayor vulnerabilidad y las hace objeto de maltrato y discriminación ante una ausencia de perspectiva de género por parte de las autoridades responsables, que es preciso atender de una manera prioritaria. Otra deuda que subsiste aún en nuestro país es con las personas que enfrentan algún tipo de discapacidad. Estas, en términos de datos oficiales, representan 5.1% de la población, pero en términos reales nos queda claro que son poco más de 10 millones de personas que enfrentan en México algún tipo de discapacidad y que deben de luchar no solo para enfrentar los retos que les plantea la vida misma, sino también para superar las barreras que por ignorancia o desconocimiento les ha impuesto la sociedad y que dificultan su plena integración. Por ello, durante 2012 realizamos 135 actividades de promoción sobre una cultura incluyente a favor de personas con discapacidad. Nos dirigimos a 17,700 personas y se entregaron 75,760 materiales de difusión. Además, se llevaron a cabo 208 reuniones en todo el territorio nacional con el objetivo de involucrar organismos de la sociedad civil, a las autoridades de los 3 ámbitos de gobierno en el análisis y definición de propuestas que permitan garantizar una vida en condiciones de mayor igualdad a las personas que enfrentan algún tipo de discapacidad. En el periodo que se informa,
Sobresale también la apertura de 216 expedientes vinculados con personas reportadas como desaparecidas, así como los más de 574 trabajos de campo y las más de 39,000 solicitudes de información realizadas por el personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a diversas autoridades. En suma, durante 2012, la apuesta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue lograr una mayor prevención de violaciones a los derechos humanos. Por ello, no solo se capacitó a un número sin precedente de servidores públicos, sino que se logró publicar un total de 5,797,610 ejemplares de difusión en materia de derechos humanos. La transparencia en el uso de los recursos públicos es una legítima exigencia y un sano ejercicio democrático al que todos los servidores públicos debemos contribuir. Por ello, nos hemos empeñado en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en instrumentar las medidas necesarias para administrar con responsabilidad, austeridad y eficacia el presupuesto que nos ha asignado la Cámara de Diputados, optimizando el gasto, lo cual nos ha permitido rendir cuentas claras a la sociedad, pero particularmente hacer mucho más con el presupuesto que anteriormente se destinaba. Señor presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, señoras y señores legisladores, ante esta soberanía, con el mayor reconocimiento a la trascendente función legislativa, deseo expresar también la preocupación de algunos servidores públicos, particularmente del ámbito de la justicia, que derivó en la propuesta de cambios para eliminar el principio pro persona y limitar el alcance de su contenido en el artículo 1 de la Constitución. Por ello, deseo formular una recomendación no oficial, sino a título de sugerencia, pero que recoge también las preocupaciones que atañen a la labor de los organismos públicos de promoción y defensa de los derechos humanos ante una propuesta de tales características. Sobre este tema, deseo expresar que las complicaciones para llevar a la práctica un nuevo precepto constitucional es algo que a lo largo de los años se ha presentado, pero no como consecuencia de lo novedoso o avanzado de su contenido, sino propiamente por otro tipo de circunstancias y condiciones personales que enfrentan los servidores públicos que deben llevar a la práctica. Sin embargo, dicha circunstancia no debe orillarnos a proponer modificaciones que impliquen retrocesos. La reforma constitucional de 2011 constituyó uno de los más grandes avances en materia de derechos humanos desde 1917, con un contenido que representa una expansión de su cobertura para tratar de hacerlo realidad. Esta tendencia demanda buscar estrategias que permitan lograr una mayor progresividad, que se hagan efectivos y se garanticen plenamente. Por ello, es preferible encontrar las fórmulas adecuadas para hacer efectivos los derechos derivados de tan trascendentes modificaciones constitucionales y desarrollarlos en las leyes secundarias, sumar los estándares internacionales y propiciar el fortalecimiento institucional en su diseño, pero también establecer bases que permitan la profesionalización de los servidores públicos para que estén a la altura del cumplimiento del deber que se les encomienda. En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos acompañaremos aquellas propuestas que impliquen mayores derechos. Sumaremos para capacitar a los servidores públicos. Estaremos atentos ante propuestas de estas características y, sobre todo, atentos para que los servidores públicos estén en condiciones de comprender los alcances de esta importante reforma del año 2011, pero sin caer en excesos u omisiones derivados del desconocimiento de su alcance e importancia. Pero no podríamos acompañar una iniciativa que implique la limitación de derechos que ya le pertenecen al pueblo de México y que no admiten retrocesos. Estoy seguro de que superar los grandes desafíos de la reforma 2011 será más fácil si nos une y anima la convicción de consolidar la nación en donde impere de manera plena el Estado de Derecho, cuyo sustento no puede ser otro sino la plena vigencia
de los derechos humanos. Y en esta parte, ahí está el compromiso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muchas gracias.